Hola, ¿qué tal? Pues bien, hemos llegado a la parte clásica de Photoshop. Si bien son herramientas muy básicas que todos tenemos que conocer, el programa tiene mucho mayor potencial para lograr más cosas. Sin embargo, sí es importante que lo pongamos en práctica e ir desarrollando una habilidad para dominar esas herramientas y tener mejores resultados. Vamos a comenzar entonces por conocer nuestras herramientas de retoque y empezaremos con la herramienta de pincel corrector puntual que aparece en esta parte de aquí. Aparece como una especie de curita con una selección, ¿sí? Y trabaja de la siguiente manera. Yo puedo utilizar la circunferencia de mi pincel, ¿sí? Hay que recordar que vamos a utilizar diferentes pinceles, y yo puedo utilizar esta circunferencia para que el programa detecte la superficie con la que yo quiero trabajar. Entonces, en referencia a lo que yo tengo alrededor de mi circunferencia, va a incluirlo hacia el centro del círculo. Quiere decir que si la textura es muy similar, al momento en que yo doy clic y quiero eliminar este tipo de imperfección, que viene siendo, lo podemos utilizar para trabajar con lunares, con pecas, con cualquier tipo de estos detalles. Simplemente necesito dar un clic, va a reconocer el área que tengo alrededor del círculo y va a tratar de llenar este espacio con la misma textura. No hay que olvidar una cosa aquí importante que estoy olvidando, que es desbloquear la capa para no tener problemas, ¿sí? Y bueno, esto es recomendable cuando son detalles muy precisos, ¿sí? Si son puntos, si son... Puedo también arrastrar un poco. Yo regularmente lo trabajo con clic, ¿sí? Hace referencia a lo que yo tengo a un lado, y puedo ir haciendo correcciones mínimas, ¿sí? Y bueno, simplemente dando clics puedo lograr aquí este resultado. Hay que tener cuidado con todo este tipo de herramientas porque podemos manchar nuestra superficie o la textura con la que estemos trabajando. ¿Sí? Entonces, para trabajar estos detalles, esta herramienta nos puede ayudar. Tengo aquí también mis opciones en el panel de opciones, ¿sí? Donde puedo trabajar con modos de fusión, puedo cambiar el tamaño, puedo simular presiones. Bueno, tengo varias funciones aquí. Ahora, si necesito trabajar con áreas más amplias, voy a pasar a la siguiente herramienta, que es la herramienta de pincel corrector, ¿sí? Voy a acercarme un poco para que se vea. Este es el icono de pincel corrector. Y va a funcionar algo similar. Voy a trabajar también con pinceles, pero necesito tomar una muestra de origen para poder comenzar a pintar y eliminar algunas, o hacer una corrección de ciertas zonas que yo indique con el pincel. Entonces, para tomar una muestra, tengo que presionar Alt, y al presionar Alt voy a tener una especie de mira que me indica cuál es el origen que yo voy a tener. Si quisiera aquí corregir las pecas, tendría que tomar entonces una textura muy similar, ¿sí? Hay que cuidar mucho la parte de iluminación, la parte de textura, ¿sí? Entre más atención pongamos a esto, el resultado va a ser mejor, porque no puedo tomar, digamos, una muestra de este lado si la iluminación es diferente. Hace una especie de integración, pero siempre es recomendable identificar nosotros cuál es la textura con la que vamos a trabajar. Entonces presiono Alt, y al presionar Alt puedo comenzar a pintar. Voy a pintar en esta zona y va a tratar de sustituir por la muestra que yo le estoy indicando. Entonces, si pongo un poco más de atención, me voy a acercar a esta parte. Aquí me está generando una luz que no necesito. Puedo tomar ahora esta textura que es un poco más similar, jugar con el tamaño del pincel y pintar esta parte para completar la sombra que yo le estaba indicando. Es cuestión de trabajar. Aquí ya me dejó una especie de mancha, que es lo que tenemos que evitar, porque si no pongo demasiado detalle, puedo comenzar a pintar de esta manera, y si se fijan aparece ahí una cruz que me está indicando de dónde está tomando la muestra, ¿sí? Si yo sigo pintando aquí y no presto atención, voy a lograr esta especie de mancha, que aquí no la hizo muy marcada, pero sí se alcanza a notar. Es dependiendo muchas veces la fotografía, es la que nos va a indicar cuál es la herramienta más adecuada para lograr nuestras correcciones. Yo probablemente trabajaría con parche en vez del pincel corrector si quisiera trabajar este tipo de zonas, o puedo alternar con las herramientas que yo vaya necesitando para tener un mejor resultado. Entonces,
Si aquí ya estoy despejando una zona de la textura que estoy eliminando, probablemente después puedo utilizar otra herramienta para complementar y tener otro resultado. Entonces vuelvo, también podemos trabajar aquí con nuestros modos de fusión, ¿sí? El más común pues, es aquí el modo de normal, ya vimos un poco al respecto. Eh, Tengo también pues, varias opciones. Básicamente esta es la manera como funciona y vuelvo, hay que identificar aquí lo que yo vaya necesitando, tratando, ¿sí? Por ejemplo aquí la línea se mueve, para ser un poco más explícito con esto y que quede mucho más claro. Okay. La manera en que trabaja es la siguiente: si yo tuviera la muestra del ojo, voy a presionar Alt, voy a dar clic, voy a ampliar un poco aquí el pincel. Si yo tomo la muestra del ojo, esta es la muestra que yo estaría llevando a otra zona, ¿sí? A diferencia de la herramienta de tampón de motivo, no, una muy clásica que está aquí, que es la herramienta de tampón, ¿sí? Tampón de clonar. La herramienta de pincel corrector hace una integración de la parte que tenemos como base con lo que estamos pintando. Y nuestra herramienta, ahora, esta que vamos a ver ahorita, que es la herramienta de tampón de clonar, ¿sí? Esta no hace la integración, va a funcionar un poco diferente. Vuelvo, la fotografía es la que nos va a indicar en qué momento utilizar cada una de estas herramientas. Voy a regresar y por lo menos aquí ya liberé una parte. Puedo comenzar, igual si identifico que este tipo de iluminación es similar, pues pudiera aquí también pintar y agregar un poco de textura de la parte de la frente y bueno, ir complementando mi imagen. Pero bueno, voy a eliminar aquí un poco, voy a regresarlo. Otra manera para trabajar o para corregir estas áreas un poco más amplias es utilizando la herramienta ya me perdí un poco, la herramienta de parche. Y herramienta de parche ya no funciona con pinceles, va a trabajar con selecciones y yo puedo indicar esta selección con cualquier herramienta de selección que ya conocemos. Pueden ser círculos, pueden ser cualquiera de las herramientas de lazo. Puedo pintar, yo puedo generar esta herramienta como con lo que más me convenga, ¿sí? O puedo utilizar la misma herramienta de parche, que es esta herramienta de aquí, y trazarlo de manera como si fuera mano alzada, ¿sí? De una manera un poco más libre. Y aquí yo recomiendo que si vamos a limpiar áreas un poco más, al igual que con la herramienta que acabamos de ver de pincel corrector, si vamos a limpiar ciertas zonas, habría que ir liberando espacios pequeños, ¿sí? Teniendo cuidado de no cruzar con las manchas porque puede arrastrar o puede barrer el color, que es lo que queremos evitar. Entonces, si yo voy liberando pequeñas zonas, estas mismas zonas que voy limpiando me pueden ayudar a que me funcione como origen para ir corrigiendo las que sean un poco más complejas. Entonces, si yo limpio esta parte, identifico que aquí tal vez no tenga tantas pecas e incluso le estoy dando seguimiento al cabello que tiene ahí, casi no se nota, pero es importante tener ese tipo de atención. Yo ya puedo utilizar esta parte para seguir limpiando las demás zonas. Entonces, tal vez sea un poco más tardado, pero voy a utilizar aquí va a ser difícil coincidir el cabello, entonces puedo aquí ubicar cuál es el color que me ayuda, o tal vez limpiar ya después la zona del cabello. Voy a utilizar esta parte de aquí, ¿sí? Todas estas zonas que yo voy liberando me ayuda para poder corregir esta zona de acá. Y cuando estemos trabajando donde hay mucho más textura, es recomendable, yo aquí tengo varias manchas de la piel, tratar de no tener contacto con las manchas, pasar por la parte externa sin tocar las manchas para que pueda hacer el programa una mejor integración. Entonces, teniendo ese cuidado de no tocarlo, ahora sí busco alguna zona donde la iluminación sea similar y trato de corregir también esta parte. Esta zona me puede ayudar a seguir limpiando lo demás. Entonces, vuelvo a tratar de no... Va a haber ocasiones en que sí tenemos que cruzar con
zonas de textura, pero hay que evitarlo lo más que se pueda. Probablemente esta zona me sirva y bueno, poco a poco comienzo a liberar y a dar un espacio pues mucho más limpio, ¿sí? Digo, es cuestión de tiempo, pero no es difícil. Entonces, tenemos estas herramientas. Vuelvo, vamos ahorita en la herramienta de pincel corrector puntual, pincel corrector, y la herramienta de parche, que son las herramientas más básicas para poder hacer retoque fotográfico. Ahora, se agrega una que es un poco más reciente, que es la herramienta de movimiento con detección de contenido, que es el nombre más largo de todas las herramientas que yo conozco, y por eso no creo que se nos olvide. Y es una especie de incorporación de las tres anteriores. ¿Sí? Vamos a trabajar, vuelvo, dependiendo con la fotografía que estemos trabajando. Voy a cambiar ahorita el ejemplo, ¿sí? Y voy a utilizar esta foto. La herramienta de movimiento con detección de contenido me ayuda a trabajar cuando la textura es muy bien definida, como en este caso. Yo tengo un patrón de estrellas por la parte de fondo, donde está el planeta. Y bueno, yo puedo hacer, puedo mover, ¿sí? Aquí tengo las opciones en modo, puedo mover o puedo extender la parte que yo quiero aquí corregir. Le voy a poner ahorita en la opción de mover, voy a seleccionar cuál es la parte. A mí siempre me gusta dejar espacios amplios para que se pueda incorporar mejor. Voy a hacer algo como esto. Y si quisiera mover, tengo que estar en la capa, que no se olvide eso. Si quisiera incorporar o llevar este planeta a otra zona de la fotografía, esta herramienta lo que hace o cómo me ayuda es llevando los elementos a la zona que le estoy indicando, y el espacio donde estaba, en este caso el planeta, va a tratar de llenarlo con la textura que está de base. No hay una herramienta que haga el trabajo de la manera más sencilla. Podemos mover aquí pues algunos parámetros como estructura o color, pero siempre es conveniente trabajar con todas las herramientas para tener, pues poder como trabajar a detalle y no dejarle toda la carga al programa como tal. Entonces ahorita vamos a ver cómo es que lleva, ¿sí? Cómo es que trata de sustituir los píxeles por la textura que está reconociendo a los lados. Y si es necesario, vamos a tener que utilizar otro tipo de herramientas para terminar con un buen resultado. Entonces vamos a darle un poco de tiempo porque vuelvo, mi computadora es algo lenta, pero bueno, no tarda demasiado. Quiero pensar que no va a tardar más. Y listo, ahora lo que hace es llevar la selección de toda la parte que yo le indiqué. Va a tratar de hacer una integración con la zona a donde yo lo estoy ubicando, en su nueva ubicación. Y la parte donde estaba va a tratar de llenarlo con la textura voy a quitar aquí, con la textura que está reconociendo de la base. Pero vuelvo, vamos a encontrar aquí muchos detalles, que se barre tal vez un poco de color, unas divisiones que no están pues, perfectamente trabajadas. Y es el momento donde yo puedo utilizar las otras herramientas. Yo aquí utilizaría tal vez parche para poder quitar estas zonas que no me convencen demasiado. Ahora sí, llevar alguna especie aquí de zona donde esté una textura que se pueda integrar mejor. Y bueno, aquí vamos a tener demasiados detalles. O puedo también utilizar la herramienta de pincel corrector, tomar alguna muestra, que puede ser tal vez esta, y bueno, comenzar a pintar. Aquí es cuestión de dedicarle algo de tiempo. No es una herramienta que yo utilice habitualmente, prefiero utilizar la combinación de las anteriores, pero puede funcionar dependiendo de lo que vayamos necesitando. Entonces ya depende de cuál sea la decisión que nosotros tomemos, ¿sí? Otra herramienta que también tenemos aquí en nuestra sección de herramientas de retoque, voy a tener la herramienta de pincel de ojos rojos. Voy a acercarme, pues tal cual aparece un ojo como icono, y pues lo único que hace es lo que dice el nombre, es quitar el ojo rojo de nuestras fotografías
y obviamente no va a cambiar el color, lo único que hace es una desaturación y reconoce el color rojo. Simplemente voy a dar un clic y me lleva o desatura esta, esta, este problema con la fotografía. Entonces solamente doy clic, hace la desaturación y pues es mejor ver al final una fotografía similar a esto que con el ojo rojo. Si quisiéramos ser más precisos y cambiar el color del ojo y todo, pues ya nos llevaría a utilizar selecciones, a utilizar ajustes y sería un poco más de trabajo, pero vuelvo, la combinación de todo lo que hemos visto es lo que nos va a dar los mejores resultados. Entonces simplemente hace esto, desatura el color rojo y bueno, no hay más. Ahora, voy a continuar con la herramienta de tampón de clonar y voy a utilizar también la herramienta de tampón de motivo. Vamos a ver cómo es que funcionan. Una nos va a ayudar, es muy similar a pincel corrector. Voy a regresar a esta de aquí, a esta imagen, y vuelvo. La diferencia está en que tampón de clonar no va, evita la integración, ¿sí? Según la muestra que yo estoy tomando. Entonces, si yo doy clic en esta parte para tomar la muestra, voy a pintar en esta zona y no hace integración. Entonces hay que tener mucho más cuidado con la iluminación, que sean zonas muy similares. La ventaja está en que puedo utilizar diferentes tipos de pinceles para para buscar aquí pues una buena corrección. Yo regularmente utilizo pinceles suaves para que no sea muy forzada la integración, pero bueno, aquí ya depende de lo que estamos buscando. Aquí ya pues puedo utilizar tamaños de pincel, puedo también pues, jugar con texturas, ¿sí? La idea es tener el mayor cuidado con esto y evitar lo que les comentaba, ¿sí? Traten de no hacer esto, de tomar la muestra y luego pintar todo el tiempo porque vamos a generar demasiadas manchas y pues no sería correcto. Entonces, aunque nos tardemos un poco más, sí hay que nosotros ir haciendo la corrección. Yo creo que ahí va más o menos. ¿Sí? Pero bueno, no hace la integración. Y la otra herramienta que es el tampón de motivo nos ayuda a trabajar texturas con pinceles. Estas texturas pueden tener modos de fusión y podemos, digamos, dar algún tipo de efecto a nuestro rostro. Si quisiéramos, no sé, darle alguna textura, digamos, de madera o de tela o de cualquier textura que nosotros pues tengamos ahí, que nos pongamos pues nos pongamos muy creativos y quisiéramos hacer algún tipo de modificación con texturas, eso nos puede ayudar. Y si quiero, bueno, mejor dicho, voy a encontrar aquí diferentes texturas ya prediseñadas. Aquí tengo una lista en esta parte de aquí. ¿Sí? Puedo también trabajar con flujo, puedo trabajar con opacidad, puedo trabajar con modo de fusión que les comentaba. Y esta es una lista ya predeterminada. Pero si yo quiero generar mis propias texturas, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar, por ejemplo, probablemente esta sea la textura que yo necesite. Y voy a trabajar con un rectángulo. Y voy a tomar esta parte. ¿Sí? Con círculos no me funciona, entonces trabajo aquí con un marco rectangular. Me voy a ir a edición y voy a tomar la opción de definir motivo. Ya que encontré esto, pongo definir motivo, le doy simplemente un nombre y lo debe de guardar. Vuelvo, lo debe de guardar aquí en la misma lista. Vamos a encontrar en esta parte la textura que estamos o el motivo que estamos creando. Puedo seleccionar, utilizo el tampón y ya dependiendo los parámetros que yo le indique en mi panel de opciones, puedo comenzar a pintar. ¿Sí? Y bueno, ya es dependiendo de lo que nosotros busquemos. Yo puedo elegir cualquier modo de fusión, por ejemplo, multiplicarlo va a ser demasiado forzado, pero va a tratar de integrarlo con la fotografía, que ya lo estoy, es demasiado fuerte, entonces pudiera bajar tal vez el flujo, la opacidad. Voy a dar aquí el flujo, voy a comenzar a pintar y bueno, vuelve aquí a integrarlo. Si quiero sustituir tal vez las pegas por estrellas o
No sé qué es lo que esté buscando yo aquí, pero nos puede funcionar de esta manera. Entonces, vuelvo, estas son las herramientas más básicas para trabajar con retoque. ¿Sí? Vamos a hacer los ejercicios, vamos a tener un ejercicio de retoque, yo voy a adjuntar las fotografías en la plataforma y vamos a hacer después, que sería una segunda actividad, vamos a hacer un ejercicio de restauración fotográfica, no muy complejos, pero sí va a requerir algo de tiempo. Entonces, la idea, vuelvo, no son herramientas difíciles, pero sí hay que saber cómo manipularlos y cómo darle continuidad a todas las texturas o a los patrones para que no tengamos resultados o demasiadas manchas. Si no lo trabajamos con cuidado, y eso me van a entender en el ejercicio, ¿sí? Vamos a tener este error que es muy clásico y se va a manchar la fotografía, y justo eso es lo que queremos evitar. Entonces tenemos dos prácticas para tomar la habilidad de estas herramientas y bueno, vuelvo, adjunto el material en la plataforma. Por esta ocasión va a ser todo. Cualquier duda, saben que nos encontramos en el foro o nos escribimos por Facebook y nos vemos la próxima sesión.